Según la Fundación ANAR, de ayuda a niños y adolescentes en riesgo, en los 2 últimos años se ha producido un incremento del 145% de llamadas de niños y adolescentes con ideación suicida, habiéndose incrementado la cifra de menores que realizan conductas autolesivas en un 180% con respecto a antes de la pandemia en España. Las autolesiones son uno de los problemas más graves y que más preocupan en la actualidad tanto a padres y madres como a todos los adultos que observan el deterioro de la salud mental infantil y juvenil de los últimos años. Hoy, en nuestro espacio de salud, hablamos de ello, de las autolesiones, cómo identificarlas y qué medidas debemos adoptar los adultos sobre este tema. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, en primer lugar, si somos adultos y nos encontramos por primera vez con este concepto, el de autolesiones, siempre desde el punto de vista psicológico, Isabel, ¿realmente de qué estamos hablando? Bueno, pues cuando hablamos de autolesiones o de conducta autolesiva en psicología o en el ámbito de la salud mental, nos estamos refiriendo a daños o lesiones que las personas se realizan voluntariamente a sí mismos, a su propio cuerpo, muchas veces de manera más bien impulsiva, como con pérdida de control, como sería pues cortarse, arañarse, arrancarse trozos de piel, el pelo, darse golpes, quemarse, o incluso conductas que pasan más desapercibidas, como pellizcarse los padrastros, morderse los labios o los dedos, etcétera. Hay que decir que aunque la palabra autolesión pueda transmitir una sensación de alarma, como un tema grave que parece excéntrico, en realidad en salud mental es, por desgracia, bastante frecuente, hasta el punto de que hay investigaciones que dicen que en Europa un 30% de la población joven o juvenil se habría autolesionado en algún momento de su vida de manera más o menos grave. Ya os digo que puede ir desde cortarse los brazos o los muslos con una cuchilla hasta algo tan desapercibido como morderse los labios. ¿Y tienen las autolesiones una finalidad de quitarse la propia vida? No tiene por qué, porque aunque estas conductas pueden tener consecuencias para la salud física de la persona y en ocasiones pueden poner en riesgo su vida, la persona cuando se está autolesionando no siempre tiene la finalidad de suicidarse o de quitarse la vida. Hay que diferenciar entre autolesiones suicidas y no suicidas. Las conductas de autolesión suicida, que quizás son autolesiones pero que la persona sí realiza para quitarse la vida, suelen partir de que la persona que las realiza tiene un sufrimiento muy grande del que no ve salida, como un pensamiento túnel de tengo este sufrimiento y no va a cambiar y esto hace que recurran a conductas de intentar suicidarse para salir de ese sufrimiento. Si os acordáis, cuando hablábamos de suicidio en otras ocasiones, decíamos que nadie quiere morir, sino que las personas que intentan suicidarse lo que quieren es salir de un sufrimiento muy grande al que no perciben salida y creen que la manera de escapar de ahí es quitarse la vida. En el caso de las autolesiones no suicidas, que es el tema en el que nos queremos centrar hoy, puede que la persona se quite la vida de manera accidental por la gravedad de las lesiones o quizás por infecciones, etcétera. Pero hay que partir que cuando la persona realiza estas autolesiones, esos cortes, esas quemaduras, no busca morir, no se lo plantea, sino que más bien es una conducta que aprende para gestionar un sufrimiento y es un síntoma de otros problemas psicológicos que pueden estar de base. Un comportamiento que la persona aprende, quizás erróneamente, para gestionar el sufrimiento, pero sin intención de quitarse la vida. Bien, pero ¿qué causa que las personas acaben recurriendo a estas autolesiones sin intención de suicidarse? Pues hay que decir que no hay una causa común para todas las personas que se autolesionan, sino que es un síntoma de otros problemas que hay que evaluar para cada caso particular para luego intervenir. Pero sí que las investigaciones han podido extraer el proceso o los procesos psicológicos que contribuyen a que las personas se autolesionen. Se sabe que la autolesión es una conducta que la persona aprende para gestionar un sufrimiento que no tolera, es decir,
Cuando yo tengo un sufrimiento muy grande a nivel emocional que me resulta insoportable y que no sé gestionar de otra forma porque no tengo herramientas para gestionarlo, aprendo que la manera de distraerme o anestesiarme de ese sufrimiento tan grande es, por ejemplo, haciéndome cortes o quemándome, es decir, haciéndome daño físico. Al final, las autolesiones no suicidas son una estrategia de gestionar los problemas y el sufrimiento emocional que la persona aprende, pero que son erróneas, como sería, pues, para que lo comparemos con otras conductas, resolver los problemas bebiendo o a través de las drogas o incluso con los atracones de comida o haciendo deportes de riesgo o llevando a cabo otras conductas de riesgo como la conducta sexual compulsiva o el juego compulsivo o patológico. Es una herramienta o una manera de gestionar el sufrimiento que es errónea, pero bueno, para que me entendáis, al final una herramienta. Y si es una solución, digamos, errónea que aprende la persona, como también lo es recurrir al consumo de alcohol, drogas o incluso el juego, Isabel, ¿por qué las personas aprenden a autolesionarse y no recurren a otro tipo de estrategias para resolver ese problema psicológico? Es decir, ¿por qué esa conducta y no cogen otro camino, de otra manera? Bueno, pues las investigaciones neurológicas o sobre el cerebro arrojan varias explicaciones. Por una parte, algunas investigaciones cogieron a sujetos, a personas, y les hicieron resonancias magnéticas funcionales, que son estas pruebas de neuroimagen en las que se mete a la persona en un túnel, ya sabéis, mientras que se la somete a ciertas tareas, por ejemplo, escuchar música o ver imágenes de guerra o lo que sea. Y se muestra en una imagen de su cerebro qué regiones o qué áreas de ese cerebro están trabajando y se están activando para procesar esa estimulación. Y bueno, a través de la resonancia magnética funcional se vio que las regiones del cerebro humano que se activan cuando sentimos dolor físico o para procesar el dolor físico son las mismas que se activan para procesar el dolor emocional, por ejemplo, cuando alguien nos rechaza, ante el rechazo social. Entonces, una posible explicación al hecho de que algunas personas recurran a las autolesiones para afrontar el dolor emocional es que cuando nos hacemos daño físico, muy a corto plazo, enmascaramos o estamos enmascarando el dolor emocional. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un sentimiento muy grande de asco hacia mí misma, hacia mi propio cuerpo, por ejemplo, por haber sufrido un abuso sexual en la infancia, por poner un ejemplo que nos encontramos con frecuencia, mientras que me estoy cortando y estoy sintiendo ese dolor físico, aunque sea durante segundos, estoy enmascarando el dolor emocional, en este caso ese asco. Además, esta conducta de autolesión física, al producir dolor físico, libera opioides endógenos, que son esas sustancias que libera nuestro cuerpo de manera natural cuando algo nos duele para aliviar el dolor, cualquier dolor que tengamos. Igual que haría pues el paracetamol o la morfina o los ansiolíticos. Entonces pasa que esa conducta de cortarse se ve reforzada. La próxima vez que la persona sienta ese dolor emocional, va a aprender erróneamente que la manera de anestesiárselo, aunque sea durante milisegundos, es cortándose y haciendo esas autolesiones. Ya veis que en este momento no está pensando en quitarse la vida. Y claro está que este aprendizaje es inconsciente, es erróneo, porque luego no solo no he resuelto el problema psicológico que me lleva a los cortes, sino que además se añaden otras emociones dolorosas como el sentimiento de culpa por haberme cortado, la vergüenza por tener que mostrar las cicatrices o por no saber incluso gestionarme de otro modo. Entonces, digamos que igual que a veces las personas pues recurren al alcohol o las drogas o la comida para aliviar la ansiedad, por ejemplo, entendemos que las autolesiones son una forma mal aprendida de aliviar ansiedad o quizás otros problemas psicológicos, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, en psicología nos solemos encontrar que tienen comorbilidad con otros problemas como el trastorno por atracón o el consumo de drogas. Comorbilidad quiere decir que las personas presentan como ambos problemas juntos a nivel psicológico. Porque digamos que esa persona no tiene otras herramientas saludables a nivel psicológico para afrontar el malestar, como serían pues herramientas de gestión emocional, de afrontamiento de emociones, para relajarse o de comunicación con otras personas, no pueden o no saben pedir ayuda, etcétera.
O incluso a veces nos encontramos que las autolesiones también están causadas por un autorrechazo del propio cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los trastornos de alimentación, o cuando la persona ha sido maltratada o abusada en la infancia o en la adolescencia. Es decir, si me han maltratado en la infancia, es muy posible que yo interiorice esas emociones de asco o de autorrechazo hacia mí misma y mi cuerpo, y eso me provoque el hacer esas autolesiones hacia mí para castigarme por ese autorrechazo. Esa puede ser otra de las causas. Y desde hace unos años hemos visto varias noticias en las que se hablaba de un efecto contagio, de manera que parece que desgraciadamente las autolesiones se convertían en una peligrosa tendencia, sobre todo entre los adolescentes. ¿Pueden realizarse estas autolesiones como forma de sentirse parte del grupo de los adolescentes? Pues esto es bastante importante que lo entendamos, porque cuando un adolescente o cualquier persona realiza una autolesión, bien no está. Es decir, una persona que se encuentra bien emocionalmente y que tiene herramientas y recursos sanos desde un punto de vista psicológico para hacer frente a los problemas que se le presentan en la vida, no recurre a autolesionarse. Esto tenemos que tenerlo claro, igual que una persona que intenta quitarse la vida tampoco lo hace para llamar la atención, ni tenemos que ignorarle, ¿no? Todos estos mitos tenemos que desmontarlos porque son peligrosos y podemos perdernos muchos casos de personas que necesitan urgentemente ayuda. El efecto contagio muchas veces se produce porque si un grupo de adolescentes interactúa, entre ellos se relacionan y todos ellos no se encuentran bien, pueden aprender esa forma de afrontar el sufrimiento a partir de verlo en otro adolescente. Es decir, si yo en casa paso mucho tiempo solo, delante de una pantalla, quizás habiendo tenido problemas de rechazo social o de aislamiento, quizás con el rechazo o el maltrato de los padres, sin un grupo real en clase que me apoye de manera presencial socialmente, todo esto me hace sentir un malestar emocional muy grande y entonces veo en la pantalla que hay un grupo de adolescentes que están igual de mal que yo, pero que se autolesionan, pues lo mismo imito esa estrategia de gestión emocional por mala que sea. Pero eso no quiere decir que esa persona esté bien y lo haga simplemente por imitación, porque si está bien, pues imitará otras cosas, pero bueno, esa no, porque va a percibir que los otros tienen un problema y que lo que quizás hay que hacer es ayudarles o pedirle ayuda a un adulto, pero no se va a autolesionar. A veces, cuando vemos determinadas conductas en nuestros niños y en nuestros adolescentes, decimos esto de que es que lo hace para llamar la atención, ¿no? Y muchas veces sí, lo hacen para llamar la atención, pero llaman la atención con razones. Es decir, le hemos puesto una connotación como ridícula a esto de llamar la atención, lo hemos ridiculizado, pero a veces como adultos creo que tendríamos que escuchar más esas llamadas de atención, porque lo mismo nos están intentando pedir ayuda a gritos y no saben cómo hacerlo, sobre todo cuando estamos hablando de las edades de niños y adolescentes. Entonces, ante este tipo de conductas tenemos siempre que pedir ayuda y si somos adultos, padres, madres o docentes, intentar buscársela. Intentar buscársela, así es, así es. Bueno, hoy hemos querido hablar sobre las autolesiones en nuestro apartado de psicología, como hacemos cada semana. Isabel Fernández, ¿dónde podemos localizarte? ¿Queremos hablar de este tema o de otros? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y para hablar de este tema consultar cualquier otra información o duda. Pues Isabel, la semana que viene más y mejor. Hasta el martes que viene, un saludo.